está, señora y señor? Gracias por la sintonía que nos brinda aquí en Canal Tendencias Prime. Siempre saludamos cariñosamente a la gente del sur que nos contacta a través de Twitter, a través del hashtag que aparece en pantalla, a través de WhatsApp, a través de los correos electrónicos, especialmente la gente del sur, esa gente de Temuco, la gente de Osorno, la gente de Punta Arenas, la gente de Coyhaique, la gente de Curicó hasta Coyhaique por Telefónica del Sur. Y en Santiago a través de la señal de GTD Manquehue. Hoy día vamos a hablar acerca del Sename. Hay un nuevo proyecto, nuevo Sename. Te puede debatir ahí a través del hashtag que aparece en pantalla. Le damos la bienvenida a Claudia Nogueira. ¿Cómo está? Hola Agustín, muy bien, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias. Don Alfredo Vicuña. Encantado. Vino con un diario ahí. Tengo que leer, tengo que informarme para venir a hablar aquí. Catherine Urrutia, gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias por la invitación, feliz. Don Ricardo Israel vino de blanquito hoy día. De blanco. Gracias por la invitación. Nuevo Sename, ¿será cambio de nombre o serán cosas más profundas? Claudia, quiero partir contigo. ¿Qué te parece estas medidas que se están anunciando? Y si verdaderamente algunos piensan que, bueno, ver para creer, ¿qué va a significar un cambio de nombre o va a significar verdaderamente medidas estructurales que resuelven un tema que es tan delicado y que lleva muchos años postergado? Así es, Agustín. Antes de entrar a decirte las reformas estructurales que requiere el Sename, quiero dar cuenta de un hito histórico en nuestro país, que es el informe que hemos conocido hace pocos días atrás, que ha dado cuenta el gobierno del informe de Naciones Unidas sobre las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de nuestros niños vulnerables bajo la protección del Estado. Yo creo que eso es un hito histórico que, si bien lo que recoge el informe no son hechos nuevos, que no se conocieran, lo que marca un antes y un después, a mi juicio, es que el Estado de Chile sea denunciado por un organismo internacional como violador de los derechos humanos de aquellos más vulnerables que son nuestros niños. En ese sentido, y el impacto que tiene primero es la credibilidad de la reputación de Chile. Estamos en un país donde se mide con indicadores de la OECD, indicadores de países desarrollados, y tenemos este informe lapidario que da cuenta de estas vulneraciones, estas violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. Y esto surge a raíz de una denuncia que hago el año 2016, producto de la muerte de Lisette Villa al interior de un centro de atención especializado del Sename, que depende directamente del Sename, que es el CREAT Galvarino. Tenemos además la comisión investigadora, que estábamos en plena comisión, y cuando muere Lisette y dice la directora de esa época que ella había muerto producto de la pena por no haberla ido a ver su mamá, francamente ya dijimos, esto no da para más. El Estado de Chile está consciente desde por lo menos 40 años de las graves vulneraciones de los derechos humanos de nuestros niños y no ha hecho nada. Ahí te hago una pregunta. Cuesta entender que bajo distintas administraciones, me coloco solamente en los últimos 20 años, tanto de la derecha como de la centroizquierda, que hayan tenido una actitud tan pasiva para un tema que es tan vulnerable y que es problema del Estado. ¿Sí? Estoy de acuerdo con eso también. Pero cuesta entender el actuar, porque el Estado, ¿quiénes son el Estado? El Estado no solamente son los que están en el Palacio de Gobierno, también hay un Estado que está en el Parlamento. Tú estuviste en el Parlamento también. Entonces, y el Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial, en fin, hay una serie de estamentos del Estado y cuesta entender cómo en 40 años puede existir todavía una cosa sin resolverse y vistas por todos los que son parte de ese Estado. Alfredo. ¿Por qué no votan? ¿Por qué no votan? ¿Y qué pasa con las cárceles? Peor que esto. Mira, a mí me preocupa lo siguiente. Yo le tengo tirria a Naciones Unidas. Es la plata más gastada del mundo, controlada por los socialistas o comunistas. Mira la contradicción. A Chile lo denuncian hoy día, o esta semana, por abuso de los derechos humanos, y resulta que mañana se vota la ratificación como principal encargada a la señora Bachelet. O sea, por un lado, dicen, la señora Bachelet en su administración se violan los derechos humanos y por otro lado lo nombran encargada de los derechos humanos en Naciones Unidas. Esa contradicción es propia de la ideología política en que justifica todo. Tenemos que Girardi está enloquecido para que todas las mujeres puedan matar a sus hijos.
¿Me entiendes? Entonces una ley de aborto libre quiere Girardi, porque ya la primera, que ya está vendida a la opinión pública, le parece que es poco. Y mientras quieren una ley que liquida a los niños, ¿me entiendes? No se han preocupado nunca de no gastar los fondos en cosas que son realmente importantes. Pero eso no, perdón, pero quizás te hago una observación. Eso no solamente es un tema de un sector político. Uno podría analizar, por ejemplo, el primer gobierno de Sebastián Piñera, que fue hace bastante tiempo atrás. Tampoco hubo un gran cambio de las cosas que ocurrieron en el Sename, y ocurrió una serie de violación y abusos. Después viene el gobierno de Bachelet, después viene otro gobierno más. Entonces, yo creo que no está centrado en un sector político determinado. A mí lo que me da, y por ahí va la pregunta que te estaba haciendo a ti, Claudia, es ¿cómo el Estado puede pasar tanto tiempo en una pasividad en que todos ven una realidad que están vulnerados? Oye, pero lo segundo que te quería plantear para terminar, Agustín, es lo siguiente. El nivel de enfermedad mental de este país. ¿Cuántos abusadores hay en el Sename, en los colegios, en los curas? En fin, o sea, estamos siendo víctimas de gente que está muy enferma y que entra a cargos en que hay gente ingenua, niños, vulnerables, y en consecuencia nos tenemos que preocupar de quién se contratan. Mira, aunque ahí hay una cosa que siempre se da, que si hay pedofilia, siempre van a hacer lo posible por estar lo más cerca posible de los niños. Además, yo quiero darle la palabra a Claudia para cerrar el tema de un poco el argumento, la pregunta que estaba haciendo. A ver, yo creo que tenemos una ley del año 1967, una ley de menores, que lo que establece, y desde ahí viene el origen de todos estos males y estas fallas estructurales del Sename, lo que establece es que los niños son objetos de protección y no sujetos de derecho. Y por otro lado, se entrega... ¿Y cuál es la diferencia? ¿Ser sujetos de derecho a ser objeto de protección? Sí, cuando tú eres objeto de protección estás defendiendo un derecho también. No, porque ser sujeto de derecho lo que te implica es ser oído, que se te considere como una persona que tiene derechos a estar en su familia y no ser desvinculado de su familia y entregarse, porque esta visión asistencialista y tutelar que existía era, bastaba darle a los niños techo, pan y abrigo. No, en circunstancias que los niños son sujetos de derecho, que es mucho más lo que se requiere para ello. Se creó el Sename para precisamente proteger a niños vulnerables. O sea, en el fondo lo que estás haciendo es crear un centro para protegerlo, para defender su derecho. Eso fue el objetivo. Esto es igual que las cárceles cuando se llaman centros de rehabilitación, pero la gente no se rehabilita, sale como más delincuente. Entonces, te insisto, porque si hubiera funcionado bien el Sename, los que tienen que asignar los recursos, los que tienen que administrar, los que tienen que proteger a esos niños, nada de lo que me estás diciendo habría ocurrido. Por eso te digo que el sistema se concibió con que era suficiente para un niño darle techo, pan y abrigo, y no educarlo, y no atender a sus necesidades y preocuparse de su interés superior, sino se conformaba el sistema con darle estos tres objetivos, que es mucho menos de lo que requiere cualquier persona para su pleno desarrollo integral. Y se le entrega, como bien da cuenta el informe, con una mal mirada de lo que es el principio de subsidiariedad al sector privado, se le entrega la gran parte de la rehabilitación y reparación de los derechos de los niños vulnerados como un auxilio. O sea, se ve a los organismos colaboradores no como una obligación del Estado de proveerles todos los recursos necesarios para recuperar a ese niño, sino que darle un mero auxilio o subvención. Y eso lo que trae es una tremenda desigualdad y perjuicio porque no están las mejores personas al cuidado de los niños, porque se vulneran los derechos de los niños, porque no hay una mirada integral para protegerlos. O sea, yo creo que la crisis estructural del Sename se viene arrastrando hace muchísimo tiempo, pero no podemos desconocer que aquí los gobiernos han cometido, han caído en la inacción, en la indolencia y el abandono de los niños, y eso es gravísimo, y por eso se condena al Estado de Chile a ser violador de los derechos humanos de los niños más vulnerables, porque aquí, bien lo decía Alfredo, hay una paradoja en que se nombra en un cargo altísimo a la expresidenta Bachelet en torno a los derechos humanos, y por otro lado, Chile es condenado por ser un Estado violador de los derechos de los niños más vulnerables. Pero el gobierno de la presidenta Bachelet
estuvo 8 años en el poder, donde desde el informe Geldres a finales del 2013, con la comisión investigadora que tuvimos el año 2016, la muerte de Lisset, la denuncia a la ONU, al Comité de los Derechos del Niño, ¿cuál fue el resultado que hubo en torno a reparar y proteger los derechos de esos niños? Ricardo. Nada, Alfredo. Sí, tú partiste con la línea correcta, diciendo que el Estado había fallado, no solo por no haber adecuado la legislación, sino también por no haber otorgado los recursos suficientes. Hay un tercer elemento que tiene que ver que el Estado de Chile todavía tiene una visión, digamos, policial centrada en el abuso de los derechos del cuerpo, de la tortura, y todavía no se incorporan los derechos de la infancia y la tercera edad en una visión bastante más actualizada de que son los derechos humanos. Hubo impunidad, aquí el Ministerio Público falló lastimosamente. Además, hay un problema... Perdón, ¿tú crees, Ricardo, que no crees que es mucho tiempo para hacer este diagnóstico? Yo entiendo que en 5 años uno puede darse cuenta de algo, no hizo nada, pero me parece que 25, 40 años es como inentendible. Por supuesto. Y por eso tú tienes, uno es un cambio cultural y el segundo es un cambio legal, si entramos de la problemática a la solucionática. Lo primero que obedece a otra época era que tú metías en la misma institución a niños y niñas que tenían serios problemas en sus hogares, de todo tipo, junto con jóvenes delincuentes, donde incluso nosotros, y no solo adultos abusaban de ellos, estos muchachones de los portonazos también abusaban de ellos, y eso nos lleva al otro tema, de que la ley de responsabilidad penal de adolescentes simplemente no está funcionando. Y dentro de este listado, alguien mencionó, creo que fuiste tú, Claudia, y es absolutamente cierto, el mal funcionamiento de los tribunales de familia, porque esto debe ser la última opción, y los tribunales de familia normalmente los tiraban como paquete. Alguna ministra alguna vez habló del stop refiriéndose a los niños, creo que fue Javiera Blanco, y los jueces de familia lo primero que hacían es enviarlos para allá sin tener conciencia del daño que le estaban produciendo. Y el gran cambio cultural que se produce es entender que la familia, institución tan criticada en sus diversas variedades, siempre va a ser una mejor solución que un organismo estatal. Lo que sí, en Chile yo creo que se ha avanzado lo suficiente para entender que hay distintos tipos de familias, unas mejores que otras, pero hay que abrirse a esta diversidad, que no importa el tipo de familia, siempre va a ser mejor que esta atención estatal. Tengo una teoría, yo he trabajado harto, no directamente con Sename, pero sí de los organismos que se cuelgan, muchas veces de muy mala manera. Uno siempre como profesional trata de hacerlo mejor, pero siempre está viendo como el chorreo no va al interés, como decía Claudia, de poder ayudar a los niños en su derecho de vinculación, de afecto y todo lo demás, porque se sigue viendo como un objeto, se cosifica. Tengo una teoría al respecto de que si los niños votaran, hace mucho rato que tendríamos solución, hace mucho rato. Pero como no votan, entonces, ahí están. ¿Cuántos años dijiste? ¿40? 40, por lo menos. Es una teoría que la dejo ahí un poco rebotando. También he leído hartos informes de gobiernos anteriores donde se habla de la investigación de Sename como la industria que genera lucas y todo esto. Entonces, como que la mirada se pierde de repente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una vez más, lo que dice Claudia, cosificando a los niños, siempre vamos a estar un poco mirando el tema económico. ¿Cuánto nos cuesta? Tú hablas algo de las diferencias entre... Me lo contaban los dirigentes sindicales, yo los convidé a Radio Agricultura, hicimos un programa, no sé si fuiste tú, Ricardo. Yo no fui ese día, pero lo escuché. Bueno, y decían que en el Hogar de Cristo a esa gente le daban 100, 120 mil pesos, y en los que estaban del Sename propiamente tal, en las empresas de ellos, en las oficinas de ellos, ahí tenía hasta 1.200.000. Entonces, todo es una sinvergüenzura, todo es un abuso. Mira, nosotros cuando trabajamos sobre todo, bueno, yo tengo una especialidad en intervención en abuso sexual infantil,
donde trabajábamos en los proyectos y se acaba el programa en diciembre y teníamos que dar de alta en la mitad de poder hacer un tratamiento. ¿Pero cómo pueden dar de alta? Porque el corto plazo? proyecto y las lucas se terminaban. Entonces alguien que ingresaba en septiembre, nosotros era como, o sea, lo voy a tener que citar prácticamente todos los días para poder hacer algo que más o menos regule. Y eso con el tema de agenda es imposible, porque tú ya tienes una sobrecarga de agenda. Eso es lo que la Katy se refiere, Agustín, es que el sistema del Sename tiene dos patas en el fondo, que son los tratamientos ambulatorios, que concentra la mayor cantidad de recursos y de niños, niñas y adolescentes, y el sistema de residencia. En ambos, el déficit de recursos es tremendo y la desigualdad, como dice Alfredo, en los organismos que dependen directamente del Sename versus de aquellos que son organismos colaboradores que concentran el 98% de la oferta. Esos niños son los niños más desprotegidos porque con esta visión de auxilio y de subvención y no de hacerse cargo de cuánto cuesta reparar y restituirle los derechos a un niño, no hay recursos y no hay especialidad ni tiempo suficiente para hacerse cargo de ellos. ¿Qué les parece estas medidas que acaba de proponer el gobierno para reformular este tema y casi eliminar el Sename? Yo quiero relevar lo que ha hecho el presidente Piñera. Primero lo ha tomado como un desafío personal. Yo dificulto que un presidente de la República haya tomado el tema de la infancia y la infancia vulnerada como un tema personal, donde ha apostado todo su capital político. Su primera actividad fue en el Sename. Por lo tanto, yo quiero rescatar el valor de que un presidente ponga el foco en el niño, y no solamente en el niño, Agustín, sino también en la familia, lo que decía la Katy, la revinculación a la familia es fundamental. Ahora, para la gente que nos está mirando en casa, ¿en qué consiste esta medida? ¿Qué va a cambiar de la situación actual? No, son varias medidas. Primero, con lo que van a implementarse en teoría. A ver, son varias medidas. Cuando llega y se instala el nuevo gobierno, lo primero que hace el presidente, ya lo anuncia en su campaña, es un gran acuerdo nacional para la infancia, donde hay 24 medidas muy concretas y donde además cita transversalmente a todos aquellos incumbentes en materia de infancia y a parlamentarios de uno y otro lado. El tema de la infancia, más allá de las responsabilidades, es un tema de Estado. Es el Estado y la sociedad también quienes tenemos mucho que decir para poder hacernos cargo de esta falla estructural. Pero eso es una cosa que siempre se ha dicho en los últimos 25 o 30 años. Es un problema del Estado, que también es un tema legislativo, que todos lo tienen claro. Lo que pasa es que en el tema de la infancia... ¿Por qué va a cambiar ahora? Eso lo que pasa es que en el tema de la infancia, el Estado llegó relativamente tarde. El tema de la infancia siempre fue visto como parte de la caridad religiosa o de instituciones como la Ciudad del Niño, que se crearon en la década del 20 y el 30. Y la importancia de discutirlo ahora es evitar que tropecemos de nuevo con la misma piedra, con otro tema que este gobierno va a tener que abordar como política de Estado, que es el tema del envejecimiento de la población a tercera edad. Porque por el cambio demográfico en Chile, las instituciones que se preocupaban de los viejos era la familia y instituciones religiosas. Y el Hogar de Cristo y la Fundación La Rosa hace tiempo que vienen diciendo que están sobrepasados. Esto le va a corresponder al Estado. Y el Estado probablemente va a tener que entrar, como entró en los 70 con el Sename, sin estar preparado para abordar esto. Quizá mi pregunta va a ser un poco ideológica, pero va un poco en la línea de lo que decía al comienzo Alfredo Vicuña. ¿Por qué en materia de derechos humanos se han logrado cosas tremendas en pos de violación de los derechos humanos en el país? En 40 años, un avance tremendo. Sí. Y si hay una violación de los derechos humanos está con los menores. Porque todavía ¿por qué no se avanza a la misma velocidad en un tema? En la concepción del derecho humano estaba centrado en las desapariciones, en las torturas, y no hemos incluido como sujeto de derecho humano a los más débiles. Y los más débiles son los niños y los ancianos. Yo creo que hay un problema ideológico. Este tema lo maneja fundamentalmente la izquierda. Son banderas de la izquierda. En una oportunidad le dijeron, cuando existía la concertación, a Gutenberg Martínez, mira, en este gobierno ha pasado esto, un gobierno de la concertación. Entonces digo, mira, si yo tengo un tema re fácil para defenderme y que saca muchos aplausos, que es el de los derechos humanos. En el gobierno militar no se respetaron y pasó esto, lo otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no creo realmente, porque soy mal pensado, yo no creo realmente que a la gente le preocupe tanto los derechos humanos. Porque si le preocupara, le preocuparían de todos los lados. Hoy día están acusando a ministros de la Corte Suprema porque dieron un permiso
¿Me entiendes? Sin embargo, a un señor que quemó a la mamá y el papá de los Lusinger, todos aplaudieron que le dieron un permiso para ir a una fiesta. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que sucede? Esto se ha manejado políticamente y Naciones Unidas es la primera en manejar esto políticamente. Cuando hay vocación real de preocuparte por los que sufren, tenemos que dejar la ideología a un lado y ver cuáles son los que están sufriendo. Y ustedes no se olviden que tenemos 42 o 44 mil presos que cada noche son violados, son abofeteados, que hay tráfico de cocaína, que pasan 100 cosas. En este mismo panorama, en este mismo programa, hará un par de años atrás vino un director de Gendarmería. Así es. Y le pregunté yo, dígame una cosa, ¿qué cambiaría usted para que Gendarmería diera un mejor servicio? Y él me contestó sin meditar nada. Una semana después habían varios gendarmes presos por el tráfico de cocaína y alcohol y pájaro verde y todas las cosas que pasan en la cárcel. Entonces, cuando tenemos esa preocupación como la hemos tenido con el caso de las mujeres, y hay preocupación de que las mujeres tengan igualdad de condiciones, y cuando una serie de cosas, y hemos tomado conciencia, yo creo que es el momento que dejemos las ideologías a un lado y tomemos conciencia de lo que lo están pasando mal. Agustina, hay un tema que tiene que ver con lo que tú planteabas. El tema que el deber del Estado de rehabilitar no se cumple. De hecho, los más eficientes en rehabilitar a gente y sobre todo crearle una red para cuando sale y evitar que vuelva a su trabajo, que es el delito, han sido instituciones religiosas, donde se destacan las instituciones evangélicas. Cualquiera que va a visitar como abogado o el cambio entre las llamadas calles evangélicas y de reos comunes es impresionante. Y lo más importante, que cuando sale de la cárcel, Sí. le tienen, aunque vaya a predicar a cualquier parte, le tienen un lugar de apoyo. Sí. Y ahí quizás ese dinero estaría mejor empleado si se lo entregaran a instituciones religiosas privadas Ok. que el propio Estado. Pregunta también para Catherine y Claudia, principalmente. Si tuvieran que sacar a los niños del Sename, ¿se puede hacer eso? Lo O sea, que- si tienen que ir a familias de acogida. A ver, O eso- sea, yo ¿cuál no- es la solución? Vamos al tema práctico más Yo no que terminé hacer la un- idea ahí, De los Agustín, cambios que vienen en la ley. De los cambios, no solamente los cambios que vienen en la ley, Ricardo, que por cierto vienen, sino también un cambio de mirada del sistema. Hay cambios legislativos, por cierto, y ahí podemos referirnos, pero ¿qué es lo que ha dicho la directora Susana Tonda, la directora nacional del Sename? Primero, el Sename tiene que acabarse. Y se tienen que crear, y para eso están trabajando, residencias familiares, residencias muy pequeñas, con pocos niños. Son familias de acogida. Dice. No, en los cuidados alternativos está, en esta medida, como decía Ricardo, de última opción, que es cuando por graves vulneraciones de los derechos de los niños se tienen que residencializar, tienen que estar en residencias muy pequeñas con gente especializada para poder reparar y restituirle los derechos. Te hago una Ha anunciado pregunta. 30, Pero ¿por qué? 30 centros familiares, ya uno lo acaba de ver Inaugurar. en Playa Ancha, el primer centro, porque tú sabes que el informe lo que decretó fue el cierre del CREAT de Playa Ancha, porque era Pero ¿cómo- aberrante ya, cómo se violaban los entonces derechos uno fuese humanos de los suspicaz niños. en el tema. Una residencia familiar, con todo lo que tú me estás diciendo, ¿por qué no podría constituirse en una versión 2.0 del Sename? Que después del tiempo nos demos cuenta que tampoco pasaban también violaciones Porque- dentro de la residencia porque- familiar. ¿Qué es lo que hace distinto ¿Cuál es el una cambio del residencia? sistema? Primero, el ¿Qué es lo cambio- que hace distinto una residencia familiar de lo que hay hoy día? Aparte de la cantidad de niños. No, la cantidad de niños es fundamental. Sí, O sea, pero- hoy día hay pero- 80 sí. niños en un centro. Estoy de con- acuerdo, pero también pueden haber violaciones con 10, pueden haber violaciones con 5, con ¿Cuál 6. es- ¿Qué es lo que cambia en el ¿Cuál sistema? es el cambio del sistema? Lo que ha anunciado el presidente de la República, primero, a raíz de este Acuerdo Nacional de Infancia, es comités interministeriales donde se responsabiliza a los ministerios. El 69% de los niños ingresados, residencializados, tienen graves problemas de salud mental. Ese problema no es asumido hoy día, antes y nunca, en las necesidades urgentes que requieren estos niños. No hay dispositivos de larga y mediana estadía y de corta estadía para rehabilitar niños con alto consumo de alcohol y drogas. Primero, Ministerio de Salud, usted tiene que tener prioridad para poder atender a estos niños. Ministerio de Educación, las brechas en los niños y el rezago que hay es tremendo en materia educacional. Ministerio de Educación, hágase cargo. Y lo más importante es centrar en las familias el trabajo.
¿Eso qué quiere decir? Y esa es la gran apuesta del presidente Piñera y espero que sea el gran legado social en materia de infancia. El trabajo con las familias para prevenir de que un niño llegue a una residencia del Sename. ¿Y cómo se hace eso? Detectando la vulnerabilidad a tiempo. Hay dispositivos, están las OPD, están los consultorios, están los colegios donde detectan que un niño, la posible vulneración de los derechos de ese niño, y se interviene a tiempo con una gran y poderosa red del Estado que es capaz de asumir los problemas antes. ¿Cuántos niños en Chile tienen ese problema? ¿Están en estos centros privados o estatales? A ver, hoy día hay alrededor de 6.000, 6.500 niños residencializados, pero no solamente son ellos los cuales nos debemos de preocupar, sino también aquellos niños, como decía Katy, que reciben atención por una medida de protección. Es decir, hay negligencia parental, pero no hay una grave vulneración y ese niño necesita un programa junto con su familia para poder intervenir y superar esta vulneración ¿Qué de opinas tú de derechos. eso, de esa medida en particular, Catherine? Estoy súper en contra de todo lo que sea institución por el tema de la vinculación y tal cual como comentaba Claudia, hacer prevención. Chile es un país nefasto para hacer prevención en lo que sea. Yo hago docencia en enfermería y siempre les incentivo harto a que hagan prevención desde la educación, no en la medida parche ya cuando está la enfermedad, cuando ya está. Lo mismo ocurre acá. Cuando ya ocurre el tema de ser delincuente o la vulneración grave que pueden tener los niños dentro de sus propias familias, ahí viene Sename. Oye, la otra vez yo veía un informe que Sename se encargaba de rescatar a un niño porque la casa estaba desordenada. O sea, ojalá que no vayan a mi casa, porque de verdad que mis hijos corren serio peligro. Cosas como esa, y uno se ríe, pero es pero es así. cierto. Los informes que tú lees, dices, 2 dedos de frente para darse cuenta que ese niño jamás lo deberían haber desvinculado de su familia, probablemente haber hecho una intervención oportuna. Sabes que el desorden genera esto. Una pregunta súper doméstica. ¿Por qué un niño llega al Sename? Por diversos motivos. O sea, uno, en la parte De los jueces. de los jueces, donde hay un tribunal que sentencia por que el niño está vulnerado en sus derechos o porque es ¿Por qué tú está sacas a un metido niño, en tema de delincuencia. ¿Por qué tú sacas a un niño de un contexto familiar y lo metes en el Sename? Esa es la pregunta. En ese caso es ¿Por qué? porque un juez ha determinado de que esa familia no es la idónea Entonces, para tener... Abandono de los padres. Abandono de los No, padres. pero volviendo al argumento Sí, ha de... habido mucha equivocación de los jueces. Bueno, Así ok, es, pero mucha. volviendo al argumento No, y de... es muy duro y lapidario el informe con respecto al Pero volviendo al poder judicial. argumento de las medidas de solución, tú hablabas de que integrar más a la familia, pero si de la familia donde salió... No, trabajar más con... No, porque... Pero tú dices trabajar más con A estas ver, familias porque- que ya le provocó un daño al niño. No, entonces pues. Es que no es así. siempre el daño. No es así. Y sabes que Eso de es lo que verdad, quiero entender, Agustín, o sea, explíquenme. no siempre hay daño, hay negligencia porque muchas veces los padres no estamos tan familiarizados con algunas cosas, y lo digo súper en general, y hay familias en especial que la negligencia va a un límite, sí, que puede ser peligroso, pero esa familia con una oportuna intervención, con enseñarle, o sea, podríamos generar mejoras significativas si a esas familias les enseñamos, las entrenamos para ser verdaderas familias contenedoras, no la más perfecta, pero sí más contenedora, porque hay niños que son, no estoy tonteando con el tema, No sé lo que- informes lo que- que no, yo- Sename van a rescatar a niños porque la casa está desordenada. Sí, pero es que yo quiero tratar de entender más profundamente el tema, porque por algo desvincularon a un niño y lo metieron en un centro del Sename. O sea, es porque la realidad que estaban viviendo como familia... Yo te puedo dar el punto que a lo mejor hay un porcentaje minoritario que a lo mejor fue mala la medida. Pero me imagino que el lugar donde estaban era peor, o sea, por algo lo hicieron. No, Entonces, yo ahí entonces me gustaría saber, bueno, ahora los vamos a sacar del Sename y vamos a tratar con la misma familia que sufrió un maltrato. Entonces, No. pero quiero que me contesten esa visión, pero antes, si usted quiere comprar un auto, señor Vicuña, Claudia, la mejor opción, Chevrolet, no se pierda más. ¿Y dónde está el líder? En Inalco. En inalco.cl usted encontrará una variedad de modelos Chevrolet y lo que es mejor. Vea ahí en su página web, inalco.cl, los descuentos, sale asegurado, condiciones de financiamiento espectaculares. Inalco.cl, la mejor opción al momento de comprar un Chevrolet. ¿Cómo me pueden contestar esa pregunta? Yo te Porque
y quiero entenderla porque por algo un niño lo sacaron de un lugar en el que estaba siendo muy maltratado y lo metieron en un centro donde era de protección. Ya no terminó así, por todo lo que sabemos, y hoy se desaparece el Sename, le colocas tu residencia familiar, otro título, otro nombre. Pero ¿qué haces con esta familia? Tú dices, bueno, vamos a tratar a esta familia para que sea reinsertado. Quiero entender eso, ¿no? Agustín, el sistema. Cada vez que hay una vulneración de los derechos de un niño que se gatilla como consultorio, colegio, OPD, que es la Oficina de Protección de Derechos de una municipalidad, se denuncia a tribunales y tribunales decretan una medida de protección. Las causas por las cuales se decreta una medida de protección, que podríamos decir evitarlas antes, porque debiera caer en tribunales las graves vulneraciones a los derechos humanos, no todas. ¿Por qué se decreta una medida de protección? Por negligencia parental. ¿Qué significa negligencia parental? No alimentarlo como es debido, no llevarlo al consultorio las veces que tiene que llevar, por hacinamiento y muy precaria calidad de vida ese niño. Tú me dices, ¿y eso se puede subsanar? Obviamente que se puede subsanar interviniendo antes. Maltrato a un niño también es otra causa. El maltrato puede ser un maltrato producto de falta de inhabilidad parental, porque no saben, los padres no se les ha educado cómo tratar a los niños, sobre todo aquellos con muy poca capital cultural. Por abuso sexual es la tercera causa por la cual se desvincula a un niño. Pero la mayor causa es la negligencia parental. Y la negligencia parental, que tú dices, se desvincula porque la familia está, es el peor lugar donde puede estar. No. Si tú intervienes a tiempo y a esa familia le das oportunidades con el Ministerio de Vivienda para poder optar a un subsidio, con un buen tratamiento de habilidades parentales para poder educar y decirle a esa familia la alimentación, la educación y la salud son fundamentales y cómo tiene que ayudar a su niño a crecer y desarrollarse integralmente, cosa que lamentablemente lo podemos vivir nosotros con nuestros niños, pero hay gran cantidad de familias que no cuentan con esas herramientas. Yo te lo entendí perfectamente, es intervenir en un tiempo, orden para en la prevenir. familia para que no salga un niño vulnerado de ese lugar a un lugar de atención. Pero ahí me quiero hacer la pregunta al Alfredo Vicuña. Para eso hay que ver cómo está la familia. ¿Cómo está la familia en general? ¿Cómo está la familia en general? O sea, Coteo Sandón vino una vez a estos programas y dijo que en Puente Alto el 82 o el 87, no recuerdo la cifra, pero era más del 80, de los niños que habían sido abusados, habían sido abusados dentro de su hogar. Sí. Pero ¿qué es el número del abuso? Entonces el problema es el siguiente, lo que estás planteando tú. En esa casa el niño va a ser abusado, en el Sename el niño va a ser abusado, en los centros particulares, privados, qué sé yo, el niño va a ser abusado porque también manda chiquillos que estaban metidos en la droga, o que eran ladrones, o que hacían portonazos, qué sé yo. Entonces, es re difícil buscar una solución, ¿no? Es como el problema de la cárcel. El problema de la cárcel, yo creo que si nosotros sacáramos 5.000 personas y los lleváramos a una isla de Chiloé donde no pueden arrancarse, la gente dice que hay que respetar los derechos humanos de sus padres, que no van a poder ir a Chiloé a verlo. Yo no sé si toda la gente tiene derechos humanos, yo creo que no. El que se porta mal no tiene derechos humanos. ¿Me entiendes? O sea, cuando tú eres una persona que trae heroína o que trae... No, o sea, también los pierdes. Si tú tienes derecho a la libertad cuando tú eres una persona que tiene una conducta determinada. Yo Alfredo, voy a otro tema que tiene que ver los tipos de familia que verdaderamente se están construyendo. Ese es el problema de fondo. Ese es el tema, porque los tipos de familia, porque tú mencionaste, bueno, mira lo que pasa en la cárcel, mira, en un hogar donde están súper abusados, van al Sename, son abusados, y no mencionaste un sector donde podría estar súper protegido que fue la iglesia, y también ocurren abusos dentro de la iglesia. Entonces, hay un tema más valórico a propósito de este programa de conciencia de valores que es más profundo, que es más profundo que asignar recursos que yo no digo que no tengan un espacio, no tengan un lugar en estas medidas. Pero creo que hay un problema del tipo de sociedad que estamos construyendo, del tipo de matrimonio, del tipo de familia, del tipo de relaciones, del tipo de individuos. Agustín, suponte que el Sename despacha y despide al 50% de su gente. El otro 50% que van a contratar, ¿quién nos puede certificar que no son igualmente abusadores? Entonces, el problema es la sociedad que nosotros vivimos, la sociedad que hemos construido nosotros.
Es que ahí tú no puedes esperar que la política o una ley resuelva ese problema. ¿Sí? Ese es el cambio cultural del que se estaba hablando. No, y además hay que Yo tener... encuentro una muy buena medida la separación entre niños delincuentes, muchachones, y niños abusados. No, cuidado con los muchachones. Igual el término como muchachones como Es que más algo bien- sufrieron más bien lo que les uso- llevó a más eso. bien No, lo uso- nadie nace con No, ganas de ser un si muchachón. lo uso en el sentido etario. O sea, Sí. es Lo distinto comprendo. tener 14 o 15 años que tener Pero tú 16 sabías o que los niños que 17. son abusados sexualmente por lo general andan sobreerotizados y tú si los ves Y- sin saber su claro. historia dirías, hoy el chico calentón No, o, y o la niña reproducen- provocadora y lo que está mostrando es su abuso. Y nada más. reproducen conductas. Y reproducen sus No, si eso, conductas. si eso lo entiendo. Y el que fue Entonces, violentado. lo que son hoy en reproduce. día niños que son infractores de ley es porque nosotros construimos esto. Yo escuchaba en la mañana, en alguna de las mañanas, uno de los matinales que hablaba a raíz de una señora que conducía la micro y llevó a su hijo. Sí, sí. Ya, a raíz de eso se están generando todas unas ciertas medidas para darle más protección a los hijos, porque tú sabes que hasta el año, o sea, después del año es igual que lo que se te echa a perder, justo al año, un Sí. mes se te echan a perder, los niños también, como que al año no es que después no se enferman igual. Entonces ahora hay todas unas medidas de protección y hablaban acerca de sacar como fondos de, ilústrame Claudia, de impuestos. Sí. Subir un poco más el Cuidadores, impuesto. Y era un tema, no, es que ¿por qué esto tiene que ser? Yo no pertenezco a ningún color político, pero lo veo como un tema social. ¿Por qué nos tenemos que hacer cargo, entrevistaban a alguien furioso, todos los demás de los hijos que tienen otros? Porque la sociedad la hacemos todos. Es así de simple. Y si ese niño más adelante va a ser un delincuente, es culpa de todos nosotros. En los países desarrollados, los índices de que paga la gente para que esto no ocurra, nadie lo cuestiona meramente, nada, ni un poco, porque sabe que va a ser en beneficio a una sociedad. Y esta sociedad que, ya lo hemos dicho en otras veces, tan consumista, que está tan pendiente de las chauchas, que no está pendiente del bien mayor. Si todos tenemos que aportar un poquito, yo ya tenga hijos chicos, grandes, qué sé yo, para que otro niño no tenga que ser retirado de su familia, desvinculado, que tenga que ir a un centro de Sename o el nombre que se le quiera dar más adelante y que tenga una protección aparte, qué bueno, porque esta sociedad la construimos todos en el día a día. Y si mi pequeño porcentaje extra va a servir para que esta sociedad siga mejorando, qué bueno. Pero es tan estrecha la mente de la gente que se pone, no, pero es que porque yo me tengo que hacer cargo, porque al parecer la medida era como que contemplar... Un 0,1%, si no era mucho. que No, tampoco pero era Mira, mucho. pero si Ay, sigue pero- vigente lo que tú decías, Sí. Agustín, el tema de fondo es qué está pasando con la Sí, familia. Porque Claro. ¿en cuántos hogares uno vive en un barrio y el vecino en la casa al lado puede estar cometiendo un abuso y nadie se sabe, nadie se entera de ese tema? Y hay una cifra negra Entonces, del terror. o sea, por eso digo que hay un tema más profundo. Pero más del 80% son dentro del Pero mismo sí, hogar. es que, claro. a ver, Yo no quiero criminalizar No. y no quiero estigmatizar que todas si las bien uno familias- puede compartir de que estamos en un fallo tremendo en cómo proteger a la familia. Yo creo que la familia es el seno más importante y fundamental donde se desarrolla todo ser humano y no hay duda alguna que es la familia aquella que quiere de manera inconmensurable a sus hijos, a sus abuelos, a sus nietos, a sus tíos, a sus sobrinos. O sea, es la familia el núcleo fundamental de la sociedad, sin duda alguna. Aquí, y en lo que iba, yo creo que cuesta entender si uno no analiza bien el tema, cree que hay abusos, que hay maltrato. Aquí el Poder Judicial también ha fallado por desvincular a los niños de su familia por pobreza, Agustín, Sí. por pobreza. Sí. Porque la familia es pobre. Entonces, no es que la familia esté enferma, los abusos hay, por cierto, pero hay familias que necesitan y requieren mayor apoyo del Estado. Y es por eso la mirada esperanzadora de trabajar con la familia de origen y cuando no es posible, cuando no puede rehabilitarse, buscarle prontamente un niño, primero una familia de acogida, que puede ser la propia familia extensa, el tío, Sí. el abuelo, el primo, o si no encontramos familia extensa, que hay que hacer ese despeje que no se hace,
que no se hace siempre. Sin duda hay algunas Sí. organizaciones que la hacen, pero no es habitual que se haga y por eso se toma esta determinación y los niños están De hecho, hay un por bono mucho para la familia tiempo, extensa. Hay un bono un que sale- subsidio un para poder subsidio, hacerse cargo. sí. Y si no, buscarle una familia adoptiva. Si el primer derecho que tiene el niño, desde luego es el derecho a la vida, pero el derecho a tener una familia. Y en eso Estoy de estamos acuerdo. fallando Estoy de acuerdo enormemente. contigo. ¿Qué tiene que ver con cómo lo corregimos? Si yo voy a un tema antes. ¿Cómo Lo primero- arreglamos el tema de que, perdonen la frase que voy a ocupar, quizás demasiado como ingeniera, ¿cómo evitamos que se produzcan niños cename? Ese es el tema. lo No primero- corregir niños Sí. cename. ¿Cómo Discúlpame. evitamos? Ya. Y ahí es donde yo encuentro que el tipo de sociedad, perdón que te lo diga de esta forma, me adhiero a mucho lo que dicen ustedes dos. El tipo de sociedad yo creo que estamos mal. O sea, si uno me pregunta, el camino donde estamos tomando es mal. ¿Sabes lo que O pasa? sea, Es que- te voy a contar una anécdota que me tocó vivir como adolescente. Uno tenía 30 compañeros de barrio con los cuales jugaba. Yo conocía a todos los vecinos que están en todas las casas de todas las cuadras colindantes. Hoy día ese mundo no existe en Chile. Y tú puedes tener un vecino que sufre cualquier cantidad y no te enteras nada de lo que ahí ocurre. Entonces, algo nos pasa como seres humanos, como sociedad en el tema. Es el país de Latinoamérica que más se ha desarrollado. ¿Pero se ha desarrollado en qué? ¿Económicamente? Pero humanamente... No se relaciona directamente con el fortalecimiento de los valores, Pasa de que el mundo de nos mide la por protección plata, y el ¿no? compromiso Nos mide con los por el derechos PIB. humanos. Nos mide por el PIB. Y cuando tú propones algo, hay una organización en que te boicotea, absolutamente. Hoy día los que defienden a la familia, los que defienden una serie de valores tradicionales, la gente nos llama nazi, nos llama esto, nos llama lo otro. Entonces, yo creo que hay un ambiente muy poco propenso para volver a estos valores necesarios para crear una familia donde los hijos se puedan desarrollar. Mira, hay un cambio de mirada que parte por ver el componente de clasismo que hay en muchas de estas definiciones. ¿Por qué? Porque lo que a veces se ve como abuso son simplemente carencias. Entonces, lo que tú estás haciendo, extrayendo a alguien por pobreza. Lo que dice Claudia. Exactamente, el cambio de mirada te lleva a tratar de solucionar ese tema de carencia. Primero centrarse veces- en la familia. A veces lo que se ve como abandono es simplemente falta de... ¿Y quién hace la denuncia para que un juez diga, hay pobreza, voy a mandar a este niño a otro lugar? Bueno, lo primero es que la responsabilidad del Estado también. El juez debe actuar no al principio, sino al final. Cada vez que le llega algo a los tribunales de familia, se sacan el problema de encima tirándoselo al Sename. Y ellos están tan Pero informados. ¿cómo sabe el juez que había problemas? Porque, por ejemplo, ¿cuáles son los organismos que gatillan las denuncias? Como bien lo dije hace minutos atrás, un consultorio, Sí. donde llega un niño desnutrido. Un niño desnutrido, o con falta de alimentación, que se ve que no tiene los cuidados necesarios, está obligado el funcionario, el funcionario Hacer el municipal reporte. a hacer la denuncia. La OPD, que es la Oficina de Protección, que sabe, de acuerdo a las redes municipales, de que hay un niño que está en abandono o con carencias, Sí. hace la denuncia. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? El juez, y eso lo denuncia además el informe de la ONU, no tiene toda la información necesaria, sino el primer informe, Sí. Sí. hecho a la rápida, muchas Sí. veces sin la necesaria profundidad Sí. para tomar una determinación tan grave como es desvincular un niño Es una del definición seno familiar. instantánea, ¿Sabes que yo no he hay un visto? proceso propiamente tal, no es oído el niño, o sea, el niño ¿Sabes que he sigue visto siendo algo objeto Esas de terrible? son las sujeto. cosas que De- hay que Entonces- que subsanar. devuelven a la familia a un niño abusado y no a un niño que está con temas de pobreza. Y se devuelve al niño que ha sido abusado por un integrante de la familia, se devuelve a la familia y el niño que está con temas de pobreza permanece meses y años a veces en Sename y los chicos que están siendo vulnerados en el tema, ya que están hablando tanto del abuso, y eso uno lo ve y dice,
¿En qué mundo estamos? ¿Sabes por qué ocurre? Porque no tiene el sistema un Lo que- abogado sí. del niño. Sí. Sí. Un Aquel, defensor, porque hoy día sí. tenemos el defensor del niño, que es más bien, y además quiero decir que tenemos una gran defensora de los derechos del niño, se acaba de instalar. Este fue un proyecto de la presidenta Bachelet, Sí. y hay que reconocerlo. Y la persona que eligieron parece que es la adecuada. Ha Que sido defiende los muy derechos activa, humanos, sí, que pues, está fue Vicuña. defendiendo los derechos humanos de nuestros Del niño está especializada en el Pero tema lo que niño. no hay es un abogado Sí, del niño, un abogado que esté presente desde que se decreta la primera medida de protección hasta que el niño o vuelve con su familia de origen, una familia de acogida, o se va a una familia de adopción. Y ¿Qué especialistas porcentaje no de hay niños son abusados Dame en un el segundo. Sename? Tampoco hay especialistas, porque la ley dice que las pericias las tiene que hacer un especialista, Sí. pero no dice especialista en qué. Entonces llegan, y en muchos casos, lo he visto, van y toman al colega recién egresado, que no tiene un postítulo, que no tiene una formación aparte, y como es psicólogo, va y hace un informe que tú lo miras y también dices, estaba copiando en la prueba de no sé, de proyección, de algo, estaba copiando o Una pregunta algo. más allá del Sename, Catherine. ¿Hay abusos no solamente en el Sename, sino que también en los colegios, más allá de lo que uno piensa? Sí. ¿Tan grave como lo que podríamos encontrar en el Sename? Incluso, pucha, con el tema de hacer cuentacuentos, uno se va metiendo y se incorpora en hartos colegios de distintos sectores, y muchas veces, ¿te acuerdas que en algún minuto tú decías del tema del abuso? Y yo te dije, hay una cifra negra que ni siquiera se conoce. En colegios muy acomodados, el tema del abuso es del terror, y no hay denuncios porque o se pierde la gran fuente de ingreso económico o el estatus de la familia. Es terrible. No, pero Y- perdóname, en un colegio en que la gente paga 500 o 600 mil pesos para que le eduquen a un hijo, ¿Tú crees que no hay abuso? no, desconozco la materia. Si un niño es abusado, ¿tú crees que los padres se van a quedar callados? Es que muchas veces, Muchas veces el padre, el niño no dice nada. sí. Ahora El en el padre, la Sename, madre, sí. Claudia, tú que has estado estudiando esto, en el Sename, ¿qué porcentaje de los niños son abusados? Hay alrededor de un 10% o un poco menos, 8% de los niños que son institucionalizados producto de abuso sexual. Es mucho menor la De lo que se cantidad supone. a No, pero- la pero- la no, negligencia pero- parental y el No, pero maltrato. la pregunta es otra, la pregunta es los que están en el Sename, Y que son abusados dentro que son del Sename. abusados dentro del Sename. ¿Qué Claro. porcentaje? No, de 100 niños que entran al Sename, ese- ¿cuántos son abusados en el Sename? A ver, el centro hubo un del Sename. informe ahora, el 2018, por parte del Instituto de Derechos Humanos que daba cuenta de un porcentaje importante de niños de abusos intracentro, es decir, de niños que abusaban a niños y otros que eran funcionarios que abusaban de niños. Pero ¿cuánto de 100? No, Estamos hablando de- a ver, era una cifra importante, pero no significativa. Más bien los castigos, los tratos crueles, la tortura era mucho mayor que el abuso sexual. Si yo no quiero que nos Sí. centremos en el abuso sexual, Sí. sino más bien que se da en toda la familia, por cierto. Y más allá del Sename también. Y más allá del Sename Pero también. creo que es más Oye, grave en el Sename, todo es más grave en el Sename porque los niños están desprotegidos, no los protege su familia, no los protege Exacto. el Estado, oye, están en el oye, peor de los mundos. Yo les quiero dar un dato. ¿Tú tienes auto, Sí. Alfredo? No tengo. Tengo camioneta. En yo un programa tengo Conciencia de Valores camioneta. vamos a hablar del engaño, la mentira. Alfredo Vicuña, ¿usted tiene auto? Tengo sí o camioneta, no? tengo camioneta No, yo. igual un auto. Ricardo, ¿tienes auto? Tengo auto. Catherine, Sí. ¿has chocado alguna vez? No. ¿Tú? Todas las La discusión que tenemos con mi señora, ella dice que yo choco mucho y yo le digo que yo nunca Ya. he chocado, sino que me han chocado muchas veces. ¿Y tú, Claudio, has chocado? Sí, pero son choques más bien tontos, Ya, ¿no? pero No, da lo mismo. no, o Ya. sea, ¿Y tú? ¿Has choques chocado? pequeños. Bueno, Muchos- si ustedes están muchas veces asegurados, me han mire lo chocado. siguiente, mira el dato. Si ustedes están asegurados, pídale a la compañía de seguro porque tiene una cobertura que se llama autorreemplazo. Sí. Para que Sí, usted- cierto. Y Yo lo uso. yo quiero usar el Sí, autorreemplazo 5 días. y quiero que me den el rentacar Dunamis. Ahí en dunamis.cl usted encontrará la mayor cantidad de variedad, modelo, lo van a atender en condiciones preferenciales y lo que es mejor, sale inmediatamente, deja su vehículo. ¿Cuánto en el taller. cuesta un auto de reemplazo al que lo toma? Si yo vengo para acá porque me chocaron, Eso depende de la cobertura que tenga tu póliza. Hay cobertura en que tiene un copago, tiene una cantidad que pagar,
que habitualmente son como 4.000 pesos, más el consumo del TAC. Hay otras coberturas que son mejor, que tienen algunas pólizas de seguro que tú no pagas nada, depende del plan que tú tomaste al momento de contratar un seguro. Pero si No, llega yo lo tomé en Dunamis. Pero lo más importante, que cuando yo quiero usar el auto reemplazo, pero quiero que me lleven al rentacar Dunamis. En dunamis.cl ahí encontrará la mayor cantidad de Y modelos. son Chevrolet, ¿no? ¿Verdad? No son Chevrolet, de todas las marcas. Que el Chevrolet Usa las marcas que usa el señor Vicuña. Chevrolet auspicia a la U. Oye, usted me gustaría además poner en la mesa, cuando hemos hablado de que aquí hay una vulneración de los derechos humanos del Estado, me gustaría poner en la mesa también el gran desafío y el imperativo ético que tiene el Congreso de sacar adelante las iniciativas que hoy día están en materia de infancia. Tenemos la ley de garantía de los derechos de los niños, que es el marco, el paraguas en el cual se establecen los derechos y además se asegura el cumplimiento de esos derechos explícitos en materia de protección de los niños. Es un auge para los niños. Pero cuando tú estuviste en el Congreso, ¿por qué eso no salió a la velocidad que tenía que Porque salir? no hay voluntad. Oye, No había urgencia. voluntad, Claudia, no había digo una consenso cosa. de la importancia. Porque los niños no que votan, tenía. yo Tú insisto. que conoces con mi parlamentarios. hipótesis. ¿Qué pasó que cambió la voluntad Honestamente. ahora? ¿Qué pasó que cambió la voluntad ahora? Oye, Todo lo que dime hemos una sabido cosa, del Agustín. Senado. Exacto. Honestamente, ¿de qué hay más preocupación? ¿De los animales o de los seres humanos? Pero si yo la otra vez decía, hoy en día los animales tienen más derechos y hay Así es. más brutal. pena para quien Arrastra maltrata a un animal. perro, Exacto, sale toda que la los cuadra, niños. oye, y te tiran piedra. O sea, están así. Es que hay las adultos organizaciones- organizados para eso y no Las hay adultos organizados para los organizaciones niños. animalistas han Sí. sido súper eficientes en sus demandas. Tenemos una ley de maltrato animal. Sí. Sí, sí. O sea, han sido No sumamente hay una ley eficientes. cholito para los niños. Pero yo quiero rescatar de que hoy día tenemos una gran oportunidad después de este informe de derechos humanos, después del informe de la ONU, de Naciones Unidas, después de que hemos creado una conciencia de que aquí tienen que haber cambios estructurales en materia de infancia. Ayer hubo una comisión en el Senado, donde transversalmente todos los senadores se comprometieron a aprobar presupuestos, recursos y en agilizar la tramitación de leyes en materia de infancia. Por lo tanto, estamos llamados todos a colaborar y somos responsables de generar los cambios estructurales que Quizás requiere. lo único que falta Claudia es- Nogueira, se me acabó el tiempo, don Ricardo Israel. Gracias por venir a Conciencia de Valores. Muchas Don gracias. Alfredo Vicuña, Ricardo Israel, de blanquito hoy día. Y yo de Catherine azul. Urrutia. El sol y Siga la participando U. a través de las redes sociales. Nos vemos mañana a esta misma hora. Chao, chao.